Comenzamos un nuevo bloque en el que vamos a trabajar distintas emociones. Lo primero es empezar a dar algunos conceptos de qué es una emoción. Muchas veces, cuando hablamos de emoción y sentimientos, se les utiliza como sinónimos, pero en realidad hay una diferencia. La emoción es una reacción inmediata del organismo. Esto involucra distintas partes del cerebro, distintas partes de las glándulas endocrinas, hormonas, mientras que un sentimiento tiene un componente cognitivo, es decir, tiene una visión de la persona, tiene una idea. Hay un componente no automático, sino ya con cierta reflexión al respecto. Por lo tanto, físicamente podríamos decir que las emociones se pueden clasificar como agradables y desagradables. Las emociones agradables podríamos mencionar 3 y a partir de ahí una gran subdivisión, que son el miedo, la ira, el enojo, la tristeza. Y dentro de las emociones agradables, el amor, el entusiasmo, el bienestar, la motivación. Lo que vamos a hacer es elegir para la sesión de hoy una emoción. Cada día vamos a elegir una emoción diferente y te voy a ir dando una sugerencia de cómo trabajar sobre ella. Hay un punto que es fundamental, que creo que tiene que ser entendido desde el comienzo, y es que toda emoción desagradable, casi inmediatamente la mente la rechaza. Y tengo que decirte que ese es el gran problema en cuestión, puesto que cuanto más uno rechaza esa emoción, peor es. Entonces, en Mindfulness aprendemos a hacer 3 puntos cuando aparece alguna emoción desagradable. La primera es descubrirla, darnos cuenta. Habitualmente reprimimos o directamente el cuerpo nos está avisando y la mayor parte de veces no le escuchamos. Entonces, el primer punto es descubrir la emoción. El primer aspecto de la inteligencia emocional es reconocer las emociones. El segundo punto es que cuando trabajamos con mindfulness, aprendemos a entrar en la emoción para posteriormente transitarla. Es decir, aprender a estar con esa emoción relacionándonos de un modo diferente. Por ejemplo, si yo estoy enfadado, lo que voy a hacer es que con mindfulness reconozco la emoción, ver qué parte de mi cuerpo afecta. Si está contraída desde una actitud amable, ecuánime y neutral, voy a transitar esa emoción con amabilidad. Un tema que trabajamos ya es el transitar todo fenómeno. Desde que surge, se desarrolla y desaparece. Al hacer mindfulness, estamos atentos a la impermanencia de las emociones. Por lo tanto, vamos a transitar esa emoción con amabilidad, con neutralidad, con curiosidad, sin tratar de modificar nada. La emoción que vamos a trabajar hoy tiene que ver con los miedos, en cualquiera de sus formas, desde el miedo a la vejez, el miedo a las enfermedades, el miedo a la muerte, el miedo a hablar en público, las fobias sociales. Es decir, quiero que elijas uno, que no sea muy importante. En la escala de 0 a 10, un miedo pequeñito, como puede ser ir a una fiesta donde conozco muy pocas personas. Es decir, un miedo pequeño, del 1 al 3 o 4 puntos como mucho. Vete situando en esa supuesta situación
Mientras escaneas el cuerpo de arriba abajo, relajando el cuero cabelludo, la frente, el entrecejo, los párpados. Relaja el cuello, los hombros, los brazos, las manos, el pecho, el abdomen. Relaja el abdomen, simplemente sueltas la tripa, la dejas salir. Continuamos con las caderas, los glúteos, la pelvis. Relaja los muslos, las rodillas, piernas, pies. Ahora lleva la atención a los sonidos externos, sonidos internos como pueden ser el latido cardíaco de la respiración. Lleva la atención a nuestra respiración. No tienes que respirar de ninguna forma especial, solamente respira como si sientes que tienes que hacerlo y estás presente en la respiración, sintiendo que el aire entra, sintiendo que el aire sale, dándote cuenta de algunas inhalaciones que son más largas, otras medianas, otras son cortas. Date cuenta si algunas inhalaciones son más profundas o superficiales, o la exhalación si son profundas, si son superficiales. Recuerda que no se trata de pensar en la respiración, sino sentirla. Ahora quiero que elijas alguna situación de temor, un temor pequeño. Y una vez que lo elegiste, pon en tu mente esa escena, esa situación temida, percibiendo si es una imagen, si te ves a ti mismo o te ves a otras personas, si te ves como si fuera una película en la que estás participando o si es como si estuvieras allí. Contempla los colores, la forma, si hay movimiento o no. Chequea qué estás diciendo en tu mente. Seguramente la mente se quiere sacarte eso de encima. Observa desde ese observador ecuánime, desde esa nueva función que estás generando desde las prácticas que vas a contemplar con amabilidad, como cuidando a esa emoción. Obsérvala, contemplándola con curiosidad, a veces hasta con humor, y lo que estás haciendo es transitando esa emoción que te genera temor. Estás aprendiendo a estar con ella. Estás aprendiendo a relacionarte con el miedo de un modo distinto, como si estuvieras de la mano con él. Observa y contempla qué cosas van cambiando. Si va cambiando la imagen, va cambiando los colores, si son diálogos internos, conversaciones contigo mismo. Fíjate en el volumen, si baja la cadencia con la que te estás hablando, pero simplemente observa con amabilidad. Ahora de nuevo ve a la respiración. El miedo sigue ahí, eres consciente de él y a la vez vamos a la respiración haciendo un par de respiraciones conscientes. El miedo sigue estando ahí y ahora vas a la respiración. Ahora escanea el cuerpo una vez más de arriba abajo. Relaja el cuero cabelludo, la frente, el entrecejo, los párpados, el cuello, los hombros, los brazos, codos, antebrazo, manos, tórax, abdomen, caderas, pelvis, glúteos, muslos, rodilla, piernas, pies. Es muy importante que escanees el cuerpo en las sesiones porque si descubres partes que están tensionadas y si puedes relajarlas, se relajan. Y si no se puede relajar, observas y tratas de ir y de ver qué es lo que la mente dice, qué es lo que la mente opina. Seguramente está rechazando.
Desde este observador neutral te das cuenta de eso. A veces es por una postura. En este caso, con plena conciencia, vas y reacomodas la postura. No automáticamente, sino con conciencia. Reubicas el cuerpo en la posición. Volvemos de nuevo a observar ese mismo miedo, ese temor. Lo invitamos como si fuera un huésped y lo observamos si es una imagen, si son diálogos contigo mismo o con otros. Y ahora quiero que cheques si esa emoción te produce algo en alguna parte del cuerpo. ¿Y qué opina la mente con esto? A esa emoción, el miedo, la rechaza, se enoja, juzga, la critica. ¿Qué hace? ¿Qué dice? No trates de modificar nada desde la posición del observador neutral. Vas a ser simplemente un testigo que además participa de eso. Un testigo participante. En la medida en la que aprendas a relacionarte de una manera distinta con la incomodidad, vas a ir notando sutilmente cambios. Con la práctica, no hacemos hincapié en cambiar pautas de pensamiento ni de emociones, pero sí hacemos hincapié en cambiar el modo de relacionarnos con esas emociones, con esos pensamientos, con estas sensaciones o sentimientos. Recuerda que lo que genera problema es rechazar esa emoción y lo que nos ayuda enormemente es aceptarla, estar con ella, transitarla. Ya chequeaste si te produce algo en el cuerpo. Si te produce algo en el cuerpo y puedes relajar esa parte, también forma parte de la práctica. O puedes elegir ir observando la incomodidad y qué dice la mente. Esto no es competencia. Observa la incomodidad. Observa qué dice la mente desde esa función que contempla, desde muy cerquita todo lo que está ocurriendo. Es como si estuvieras en un escenario en el cual tú también eres el actor, pero estás al borde, en la orilla. Estás dentro, pero en los bordes, en la periferia, entrando, participando. Ahora vuelve a chequear el cuerpo, relajando la frente, el cuero cabelludo, la boca, una suave sonrisa. Vamos a la respiración 3 veces. Suavemente. Gracias.